la capital 11 grados centígrados. Estamos listos ya en esta segunda hora de transmisión. Gracias a todos quienes se unen a nuestra señal para informarse con la información política más destacada. ¿Qué tal, Adri? María Mercedes, amigos en casa, muy buenos días. Siempre un placer acompañarlos en el inicio de este feriado. Día de asueto, un merecido descanso para el Ecuador. Gracias por estar en nuestra sintonía. Vamos a revisar la información política, contarles que el Gobierno Nacional exhorta la intervención de la Fiscalía General del Estado para que se investigue supuestas irregularidades. Estas supuestas irregularidades estarían en la contratación de la empresa encargada de proveer alimentos a algunas cárceles del país, mismas que han dado por 10 años el servicio. El régimen pone la lupa a la empresa encargada de proveer alimentos a varios centros carcelarios del país, con lo que pide la intervención de la Fiscalía General del Estado. En este momento se está ingresando una noticia crimini con la información que se encuentra en el informe que tiene el carácter de secreto emitido por la CIE y para que la Fiscalía realice las acciones que corresponden en mérito de sus competencias. Denise Andino, de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, oficializó el pedido. Fue escueta en su explicación. Quien dio mayores detalles es Adrián Castro, de la bancada oficialista, quien la acompañó junto a otros asambleístas. Y en esta medida hemos venido acá precisamente porque la información que conoce el público en general y ustedes los medios de comunicación es sobre una empresa proveedora de alimentos en los centros carcelarios del país por más de una década, hechos que han sido además muy cuestionados desde la parte de la contratación pública. Son licitaciones en donde participan más de 7.000 personas y durante más de una época una sola empresa gana. Al respecto, el presidente Daniel Noboa en su cuenta X posteó: jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado. Significa que en el marco de la cooperación interinstitucional anticorrupción que se conformó hace escasas semanas, eso acaba de tener como conclusión un informe que tiene el carácter de reservado o secreto, como ustedes quieran, que pasa a ser parte de la investigación de la Fiscalía en este momento. El Centro de Inteligencia Estratégica CIES alertó sobre la supuesta irregularidad. Buscamos la versión de la Factoría S.A., empresa cuestionada, pero no fue posible, informó Héctor Romero. Ahora les contamos que el juez Francisco Chacón aprobó las medidas cautelares para garantizar el acceso de alimentos en las cárceles del país y dio 15 días de plazo al Ministerio de Finanzas para que entregue los fondos requeridos por el SNAI para solventar este inconveniente. Esto tras una solicitud presentada por el Organismo de Derechos Humanos el pasado 24 de abril que responda a supuestos problemas en la entrega de alimentos por falta de pagos y conflictos contractuales con el SNAI, lo que según los familiares de las personas privadas de libertad afectó la salud de los reclusos. Más noticias. Alex Palacios, hombre de confianza de Wilman Terán, señaló que habrían recibido fuertes sumas de dinero, esto para gestionar fallos de habeas corpus que beneficien a Leandro Norero. Así lo expresó en su testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia. Durante la diligencia, el procesado también dijo que habría recibido amenazas de muerte si develaba lo ocurrido. Este jueves se desarrolló una diligencia más del revelador caso Metástasis en la Corte Nacional de Justicia. Esta vez fue el turno de Alex Palacios, ex hombre de confianza de Wilman Terán, para brindar su testimonio anticipado. Palacios es uno de los 52 procesados como presunto integrante de una red de corrupción judicial liderada por el narcotraficante Leandro Norero. Abogado de profesión, contó que trabajó cerca de Wilman Terán tanto en la Corte Nacional de Justicia como en el Consejo de la Judicatura. Dijo que en 2018 conoció a Terán y entablaron una buena relación. En su testimonio anticipado, Palacios explicó que conoció a Eli Angulo, hombre de confianza de Norero, a través de una llamada telefónica, donde le habría pedido que gestione un habeas corpus a favor del narcotraficante. Pedido que habría comentado con Wilman Terán, quien le indicó que pida $2 millones para tramitar dicho recurso, pero que al final fue negado el habeas corpus. Añadió que hubo un segundo requerimiento de la familia de Norero. En esta ocasión, Palacios indicó que por disposición de Terán fue a retirar a Angulo al aeropuerto de Quito y llevado a su oficina en la Corte para mantener una reunión privada. Palacios afirmó que tras la reunión y luego de ir a comer a un restaurante fue a recoger un sobre Manila en el norte de Quito con $10.000 en efectivo en fajos de $2.000 con billetes de 20, sobre que según Palacios le entregó a Wilman Terán en su oficina en la Corte Nacional, y este último habría viajado fuera de la ciudad para demorar la audiencia tal como lo habría pedido Norero. Es una declaración que la ha hecho el señor Palacios de manera unilateral. Es necesario advertir que estas declaraciones hechas por él
deben ser contrastadas con otros testimonios o con otros elementos de prueba en la etapa procesal que venga más adelante, porque de lo contrario quedan como afirmaciones exclusivas del señor Palacios. Palacios, en la actualidad, es testigo protegido de la Fiscalía. Dijo que decidió colaborar con la justicia para proteger su integridad, ya que cuando estaba recluido en la cárcel 4 de Quito, habría recibido amenazas de Wilman Terán, que atentaría con su vida si develara lo sucedido ante la justicia. Informó Mauricio Sánchez. El diálogo entre las partes para llegar a un consenso sería el camino más idóneo para resolver el conflicto diplomático entre Ecuador y México, ya que la resolución que emita la Corte Internacional de Justicia sobre el tema podría tardar años, según expertos. Luego de que la Corte Internacional de Justicia recibió los alegatos de México y Ecuador sobre la crisis diplomática entre las dos naciones, analistas consideran que deberá pasar un tiempo prudencial, aún por definir, para que el Tribunal de La Haya emita su pronunciamiento y que paralelamente el gobierno ecuatoriano podría enfrentar dos escenarios. El primero, mantener diálogos al fin de solventar este impasse. O el segundo, esperar el cambio de gobierno en México para que sea el nuevo o nueva gobernante quien retome los diálogos actualmente cerrados. El próximo año, a principios del próximo año, la Corte hará un primer pronunciamiento respecto de esta materia y luego después seguirá esto en el transcurso de los tiempos que vienen. No es un asunto de dirimencia inmediata. Sobre la intervención de Michael Wood, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, quien descartó las condiciones para medidas provisionales como lo solicitó México, el ex canciller señaló que esta intervención fue parte de la defensa que presentó Ecuador en esta instancia. Se prevé que el país, los países demandantes o los países demandados puedan designar a uno de los miembros de la Corte para que asuma de alguna manera la defensa, es decir, que hable a sus propios colegas en su propio idioma sobre la argumentación que tiene el país demandado o el demandante. La canciller mexicana Alicia Bárcena manifestó a través de su red social que equiparar la irrupción en la embajada por el desacuerdo respecto al derecho de otorgar asilo político a Jorge Glass sentaría un peligroso precedente y que su país confía en la justicia internacional. Al respecto, el ex canciller manifestó que el único objetivo del gobierno ecuatoriano fue extraer a una persona condenada para que sea trasladada ante la justicia. México tiene que entender que el presidente Noboa no actuó como loco. El presidente Noboa actuó con toda su razón y sobre todo compelido por el mandato constitucional que él tiene de evitar la impunidad, la violencia y la corrupción en el país. Ecuador basó su argumentación en que el artículo 2 del Pacto de Bogotá requiere que se lleven a la Corte Internacional de Justicia disputas que no puedan ser resueltas por negociaciones directas a través de los canales diplomáticos. Y ha sido el gobierno mexicano el que se ha opuesto a estas negociaciones, mientras el Ecuador ha estado dispuesto a ellas. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y en otro tema, una vez que el Consejo Nacional Electoral CNE efectuó la proclamación preliminar de los resultados del referéndum y la consulta popular, las organizaciones políticas tienen plazo hasta este lunes para presentar algún reclamo relacionado al resultado numérico. Tal como lo calculó el Consejo Nacional Electoral CNE a los 11 días del referéndum y consulta popular, este jueves se efectuó el cierre de escrutinio de actas y proclamación preliminar de resultados. Hacer un llamado a las élites políticas del país, a los representantes de las funciones ejecutiva y legislativa, para que bajo ningún concepto distorsionen la soberanía popular con proyectos no aprobados ni legitimados en las urnas. Ratificando que el sí se impuso en 9 preguntas y el no en 2. Quisiera expresar mi agradecimiento al pueblo ecuatoriano que salió masivamente a ejercer su derecho al voto cívicamente. Ya una vez obtenidos los resultados definitivos, vemos que el ausentismo fue de un 20,95%, no la proyección que se tuvo a inicios. El siguiente paso es notificar a las organizaciones políticas o sus representantes legales para que en el plazo de 3 días contados desde este viernes de existir malestar con los resultados numéricos, presenten los recursos electorales, administrativos y jurisdiccionales que crean convenientes en el CNE,
y Tribunal Contencioso Electoral TCE. Una vez que se cuente con las certificaciones tanto del Consejo Nacional Electoral, en nuestro caso, y del Tribunal Contencioso Electoral respecto a que sobre los resultados del proceso electoral del referéndum y consulta popular 2024 no existan recursos pendientes por resolver, estos quedarán en firme. Con lo que la pelotita ya no estará en la cancha del máximo organismo electoral. Presidente, una vez que queden en firme los resultados, entonces de ahí ya podrá el Ejecutivo y la Asamblea Nacional hacer los cambios que de alguna forma demandan. Es lo que corresponde. Una vez que los resultados quedan en firme, ya será la responsabilidad del presidente de la República de tomar las acciones pertinentes para llevar adelante su idea de esta consulta popular respecto a los proyectos que tendrán que ser presentados en la Asamblea Nacional o poner en vigencia cualquier decisión que sea responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. De ahí se espera que los cambios se concreten en 60 días, informó Héctor Romero. No todos los recién graduados de las universidades del país han logrado obtener un empleo. Otro sector de la población que tiene problemas para insertarse en el mercado laboral son las personas que pasan los 45 años de edad. A nivel de mi hoja de vida está muy bien, señora, pero está usted un poquito mayor. Sí hay una discriminación por la edad. Por lo menos te piden de 5 a 8 años de experiencia. Imagínense para un recién graduado de una carrera. Esa es la realidad en Ecuador. Conseguir trabajo no es nada fácil. A veces es una limitante el tema de la edad. Ya, por ejemplo, algunos perfiles los arman entre 25 y 35 años. Entre 25 y 35 años, no más de eso. Hay quienes hicieron una maestría con la esperanza de conseguir un mejor salario, pero las empresas no están dispuestas a darlo. Minimizan el tema de pagar mejores sueldos, ¿no? Yo pongo un ejemplo, una maestría con 3 años de experiencia, con competencias de liderazgo y otras virtudes, un sueldo de jefatura 1.500. Pero lo que las empresas están buscando ahorita es una maestría con poquita experiencia, pago $600, $800. Según el INEC, 58.7% de los empleados son hombres, mientras que el 41.3% son mujeres. El 47,7% trabaja en el sector privado, 7,8% en el sector público y un 44,6% le tocó independizarse para ganar dinero. Existen sectores que por la situación actual del país, contrario a contratar, están desvinculando personal. Las empresas que antes tenían a su gente trabajando las 8 horas están disminuyendo las horas de trabajo y los mandan a su casa para desde ahí trabajar, y otras incluso están sacando gente. El sector empresarial, por su parte, reconoce el fenómeno y aclara el porqué. La cantidad de empleo que hay en nuestro país es lo que nuestro país hoy en día puede generar. Por eso es que la solución al empleo es que nuestro país sea un lugar atractivo a las inversiones. Sobre el desempleo, el gobierno reconoce 2 temas específicos: la necesidad de impulsar el empleo joven y de generar carreras acordes a las demandas actuales de empleabilidad. Solo el 30% de los estudiantes egresados de universidades públicas obtienen un empleo en los primeros 9 meses después de graduarse. Necesita el Estado poder dar esa oferta, es darle las herramientas y las oportunidades a las personas de darles carreras para poder emplearse fácilmente. En esto concuerdan los expertos en empleabilidad. Definitivamente las de tecnología. Lo que son programaciones, sistemas, informática. Sin embargo, antes hay que solucionar otros problemas. Así lo reconoce la ministra de Trabajo, quien no niega que existe precarización laboral. Una de ellas amparada en el contrato emergente, legalizado en la pandemia por el gobierno de Guillermo Lasso. La única forma de eliminarlo es con la derogatoria de la ley. El año pasado hubo un intento al interior del seno del legislativo, pero nos encontramos con una negativa del entonces presidente de la República, Guillermo Lasso, que la vetó. Estamos esperando que se cumpla el año para que finalmente se le insista al legislativo cumplir con la derogatoria de la ley, porque ya nosotros pasamos la fase del COVID. Informó Maite Morán.
7 de la mañana con 12 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, niños y niñas de 9 a 14 años son la población destinada a la vacunación contra el virus del papiloma humano. La campaña de inoculación arrancó este jueves 2 de mayo y se prevé que esté activa hasta el 30 de junio de 2024. Antes eran solamente las personas de sexo femenino quienes accedían a la vacunación contra el virus del papiloma humano, principal causa del cáncer de cuello uterino. Desde este 2 de mayo, la inoculación se extendió también a hombres, en este caso niños que se encuentran entre los 9 y 14 años. La estadística indica el perfil epidemiológico que el cáncer de cuello uterino obviamente es frecuente en mujeres. Una vez que tú tienes la infección, puedes desarrollar el cáncer. Pero en los últimos años se ha visto una incidencia más elevada de cáncer de pene por virus de papiloma humano. En concreto, la campaña de vacunación impulsada desde el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Educación plantea que la dosis única de esta ampolla que previene del papiloma humano sea administrada a no menos de 595,000 menores de establecimientos educativos a escala a nivel nacional. En la campaña tenemos aproximadamente 137,058 niños programados a inmunizar dentro de las instituciones educativas. Sí, bueno, les pedimos a los padres de familia que permitan y que consientan que sus hijos y sus hijas sean vacunadas dentro de los establecimientos educativos una vez que el Ministerio de Salud Pública haga las visitas a estos respectivos centros. En Ecuador, según información del Ministerio de Salud Pública, la mortalidad causada por el cáncer de cuello uterino, que forma uno de los distintos tipos de cáncer que produce el virus del papiloma humano, tiene una tasa de mortalidad de 11.9 por cada 100.000 habitantes. Bueno, es muy importante para todos los niños, como digo, no hoy o mañana, sino en el futuro, para que ellos se protejan de enfermedades peligrosas para ellos. Es muy importante y como padres debemos apoyar esta campaña también, porque es muy importante como padres apoyar, porque de nosotros depende el cuidado de los niños. Los datos médicos indican que una de las mejores formas de prevención contra el papiloma humano es la inmunización de niños o adolescentes antes del inicio de la vida sexual. Informó Javier Rosero. En Ecuador, 2.4% de su población pertenece a la comunidad LGBTIQ. Así lo dio a conocer el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC. La cifra establece que el 80% de las personas que pertenecen a este grupo poblacional oscilan entre 18 y 59 años de edad. Ecuador se convirtió en el primer país en la región en levantar cifras sociodemográficas o de condiciones de vida de la comunidad LGBTIQ. Esto gracias a la inclusión de las preguntas sexogenéricas que se efectuaron en el Censo Poblacional 2022. Hemos contabilizado en nuestro censo de población 270.970 personas LGBTI más de 18 años y más, que representan el 2.4%. Las cifras establecen que el 80% de la población LGBTIQ tiene entre los 18 y 59 años de edad y que cerca de un 20%, es decir, 2 de cada 10 personas pertenecientes a este grupo, sobrepasan los 60 años de edad. Del total de la población LGB+, tenemos que el 55% son lesbianas, 36.1% como gays, 7.1% como bisexuales y 1.8% como todos los demás categorías. En cuanto al acceso a la educación, el censo registró que solo el 30% ha tenido acceso a educación superior. El dato revelador es que del total de la población LGBTI+, a su vez podemos identificar en el censo que el 9%, es decir, 24.303 personas, tienen una dificultad funcional permanente. Colectivos y representantes de la comunidad resaltan la iniciativa estatal de comenzar a generar un registro oficial, pero mencionan que sí existiría un subregistro que no representaría la realidad de la comunidad en el país. Creo que es una buena base para comenzar, pero que se necesita hacer un análisis todavía mucho más amplio y más profundo. Gracias a la información del censo, vamos a ir a hacer una encuesta especializada de condiciones de vida para la población LGBTI+, donde vamos a abordar esos temas que a ustedes les interesa, a esos temas, esas dimensiones del trabajo, de la educación, del acceso a servicios de salud. Dicen que la metodología aplicada pudo haber ocultado varios factores, así como las condiciones económicas de este grupo poblacional. Nos da cuenta de que mucha gente posiblemente tiene temor todavía de expresarse. La metodología, como decimos, no era la más adecuada. Existen otras maneras de obtener estos datos. Por ejemplo, los datos que se presentan de quienes contestan son personas con un estándar de
situación económica y educativa medio y media alta. Entonces, ese es un primer dato que posiblemente nos está indicando que quienes contestaron son personas educadas y empoderadas. Eso no significa que personas que no tienen un nivel educativo alto no hayan podido contestar por diferentes factores. Enfatizan que tienen la esperanza de que este censo sea un primer paso para la generación de políticas públicas incluyentes en el Ecuador. Informó Mauricio Sánchez. Ahora les contamos que por su ubicación sobre la línea ecuatorial, el país cuenta con un enorme potencial para la explotación de energía fotovoltaica o energía solar, según los expertos consultados. Su uso en hogares y empresas empieza a ser cada vez más habitual. La energía fotovoltaica o energía solar tiene un alto potencial en el Ecuador y puede constituir una gran alternativa para hacerle frente al déficit energético por el que solemos atravesar durante las épocas de estiaje o ausencia de lluvias. El Ecuador cuenta con una posición estratégica sobre la línea ecuatorial que, sumado a alturas superiores a los 2.000 metros en la sierra ecuatoriana, se producen altos índices de radiación que pueden ser aprovechados para la generación de energía. El país, al estar en la línea ecuatorial, recibimos radiación de forma perpendicular y los sistemas de generación fotovoltaica no necesitan unos sistemas de ángulos que tienen en otros lados para poder captar la energía solar de forma perpendicular. A nosotros ya no llega por donde nos encontramos. Groneberg indica que los costos de instalación de este tipo de energía son mucho menores a los que demanda la construcción de proyectos hidroeléctricos. Además, logísticamente serían de fácil implementación. Con el tema de energía solar, en cambio, tú no necesitas infraestructuras tan grandes. Tú lo que necesitas son terrenos, poniéndolo de forma muy didáctica. Y la energía solar ha avanzado tecnológicamente para ser de fácil implementación y de implementación rápida. En el país existen ya varias iniciativas públicas y privadas enfocadas en el uso de energía solar, una de ellas ejecutada por la empresa eléctrica Quito, que se ha encargado de la instalación de paneles solares en aquellos hogares que se encuentran apartados del Sistema Nacional de Transmisión. Por parte de la empresa se indica que cada panel solar puede generar hasta 400 vatios de potencia, energía suficiente para satisfacer las necesidades de un hogar promedio. Hemos hecho un análisis de los consumos promedio de cada una de las viviendas y en función de esto se ha desarrollado el sistema fotovoltaico, que tienen la capacidad de usar un televisor, un computador, un refrigerador pequeño, la iluminación. Este panel en Tandapi es uno de los 700 que la empresa eléctrica Quito ha instalado a nivel nacional en distintas provincias como Napo, Esmeraldas, Cotopaxi o Santo Domingo de los Áchilas. Sin embargo, también existen iniciativas particulares entre empresas y hogares que suman un total de 380 usuarios capaces de generar hasta 11 megavatios hora. Pueden instalar a su costo sistemas fotovoltaicos o cualquier otro tipo de generación de energías renovables no convencionales para generar su propia energía. Entonces técnicamente podría llegar a pagar cero en su factura. Los expertos consultados coinciden en que el país tiene un enorme potencial para la explotación de energía solar. Además indican que los costos de instalación se han abaratado con el paso de los años. Para una vivienda promedio, por ejemplo, el costo de instalación de paneles solares estaría entre los $800 y $1.000. Informó Edwin Benalcázar. Los proyectos de energía renovable que se concentran en la provincia de Loja podrían proveer de al menos el 25% de energía que consume el país. Un equipo periodístico de este noticiero recorrió la central eólica Villonaco, única en funcionamiento, y nos cuentan que otros proyectos se encuentran detenidos debido a trabas en la ley para la inversión privada. Es nuestro Guairapungo o Puerta del Viento, que se ubica a 2.700 metros a nivel del mar. La central eólica Villonaco tiene 11 aerogeneradores a lo largo de la línea de cumbre del cerro del mismo nombre en Loja. Actualmente provee de 16,5 megavatios al sistema nacional. Y es que la provincia de Loja tiene la capacidad de convertirse en la capital de las energías renovables del país, debido a su potencia solar y eólica. Se establece un tipo de canal de túnel para que todo este viento converja por sobre las montañas de Loja. Es por eso que actualmente podemos decir que Loja en este momento tiene estudios de factibilidad en marcha
por más de 600 megavatios y adicionalmente tiene un potencial identificado de más de 1.300 megavatios. El déficit de generación eléctrica en Ecuador es de 1.000 megavatios frente a un consumo promedio diario de 4.570, según indicaron las autoridades. De ahí la necesidad de incluir en la planificación a las energías renovables no convencionales como una manera de enfrentar futuras crisis. ¿De qué estamos hablando? De que podamos suministrar aproximadamente el 25% de la energía que consume el país actualmente. Sin embargo, pese a que ya se realizó la firma de concesión el año pasado de Billonaco 3, que sería la central eólica más grande del Ecuador, las trabas en el camino impiden que se beneficie a 30.000 hogares ecuatorianos de energía limpia. Varios países como China, Corea del Sur, Francia, la Unión Europea se han reunido conmigo en varias ocasiones mostrando mucho interés por invertir en este tipo de proyectos. Lamentablemente, la falta de infraestructura de interconexión y la falta de claridad en las leyes para que el sector privado internacional invierta en estos proyectos ha hecho que esto se detenga. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, Ecuador tiene 71 centrales hidroeléctricas, 34 centrales de energía solar o fotovoltaica, 3 de energía eólica, 3 de energía de biomasa, es decir, que usan la combustión de la materia orgánica, y 2 centrales de energía de biogás. De facilitar la inversión privada en proyectos de fuentes limpias, también se generaría un ahorro para el país. Mire, usted, solamente lo que se invirtió en pagar la energía a Colombia, casi de 60 centavos, ya hubiéramos hecho la línea de interconexión. Son decisiones políticas que no se las ve en el corto plazo, pero sí en el mediano o largo plazo. Que es el tema de poder establecer los fideicomisos que permitan garantizar el pago a tiempo a quienes emprendan en la inversión privada. Son las barreras que está enfrentando todo el país para el crecimiento de las energías renovables en el país. Informó Adriana Peralta. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Este feriado los ecuatorianos se preparan para viajar a destinos turísticos. A propósito de ello, le hemos preparado un informe sobre el estado de las vías en el país. Si está preparando sus maletas para viajar durante el feriado por el Día del Trabajo, le recomendamos conocer el estado de las vías antes de que salga de su casa. Por eso, tome en cuenta lo siguiente. Con corte 5:15 de la tarde de este jueves 2 de mayo, existen 4 vías en el Ecuador que presentan cierres totales. En Cañar, la vía E47, Huigra, El Piedrero, colapsó en el sector 1 de mayo. Algo similar pasó en la vía E40, Chud, Cochancay, La Troncal, El Triunfo, que también está cerrada. En Chimborazo, en cambio, la vía E35, Riobamba, Balvanera, Alausí, Huasuntos, Chunchi, igualmente se encuentra cerrada. Y en Napo, la vía E45, Tena, Puerto Napo, Capricho, se encuentra también cerrada por trabajos de mantenimiento. Si se pregunta sobre la vía La Costa desde Pichincha, tome en cuenta que la vía Las Mercedes se encuentra en muy mal estado, con baches, huecos y zonas muy irregulares. Aún así, se encuentra habilitada para circular con precaución. Lo mismo ocurre con la vía Los Bancos Vallehermoso, que tiene paso vehicular controlado, pues tiene un puente que no soporta los vehículos extrapesados. Antes de partir, recuerde que al menos el 50% de las carreteras del país se encuentran en mal estado. Así lo indicó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. Además, el Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI emitió ya el reporte para este feriado. Se prevén lluvias de intensidad alta, sobre todo en provincias como Santo Domingo, Los Ríos, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana y Pastaza. Ahora bien, si desea estar informado sobre el estado de las vías en tiempo real, el ECU 911 se encarga de actualizar a diario este tipo de informes. Usted puede revisarlo en la página web www.ecu911.gov.es/consulta-de-vías/informó. Mía Sabeli Carrera. Más de 50.000 policías se han desplegado en todo el territorio nacional en el operativo de seguridad para el feriado por el Día del Trabajo. Dispositivos especiales se enfocarán en eventos de lugares de concurrencia masiva a fin de precautelar la seguridad ciudadana. El operativo de seguridad para el feriado por el Día del Trabajo, trasladado al viernes 5 de mayo, está listo. La Policía Nacional ha desplegado todo su contingente en cada una de las provincias del país, con el fin de resguardar la seguridad ciudadana. El despliegue que vamos a tener aquí en estos días son de 53.440 servidores policiales que estarán a lo largo del país en cada una de sus funciones, de sus actividades, controlando y supervisando siempre que la ciudadanía pase un feriado
tranquilo y seguro. Gran parte de los uniformados se concentrará en aquellos lugares de mayor concurrencia. En Quito, por ejemplo, se ejecutarán operaciones especiales en eventos públicos. Para el día 5 de mayo, nosotros estamos preparados. En el Eloy Alfaro se encontrará el evento futbolístico Aucas versus Libertad. En Los Chillos tenemos el encuentro futbolístico Independiente del Valle versus Deportivo Cuenca. Y a las 16 horas del día 5 de mayo, en Carcelén tenemos una actividad en el marco de la prevención y el trabajo comunitario con el Cine del Barrio. Entre estas actividades principales de las cuales Policía Nacional va a estar desplegado y como bien se ha manifestado, estaremos con la presencia en los lugares de mayor concentración de personas, como es los parques, en los cuales de los 21 parques que nosotros tenemos registrados aquí en la ciudad de Quito. También estaremos en sitios turísticos, en playas, balnearios, en ferias libres que se van a desarrollar en este fin de semana. De igual forma se realizarán operaciones especiales en las provincias del Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, que están en estado de excepción. Tenemos la planificación de un operativo 2.0, seguridad, en la cual nosotros hemos hecho equipos de trabajo con el fin de desarticular organizaciones delictivas en estos sectores y dar mayor presencia policial. Mientras tanto, en los ejes viales, los controles se efectuarán tanto al transporte público como privado. Dispositivo para lo que es ejes viales, ciudades, peajes, terminales terrestres, toda vez que actualmente las vías se encuentran en buen estado. La principal arteria entre esas, la LOAC Santo Domingo, que se encontraba con problemas de circulación, actualmente se encuentra debidamente habilitada. Y nuestro contingente de talento humano, que son 1.628 hombres, van a estar dedicados específicamente al control del tránsito y seguridad vial en estos puntos, en carreteras, terminales terrestres, en peajes. Finalmente exhortaron a la ciudadanía a hacer uso de los servicios que ofrece la policía, encargo de domicilios y traslado de valores. En Quito informó Adriana Rojas. Para estos 3 días de feriado, el gobernador del Guayas dio a conocer el plan de contingencia del bloque de seguridad. La policía, las Fuerzas Armadas y la Comisión de Tránsito del Ecuador trabajan articuladamente para dar protección a la ciudadanía. Las acciones de control se focalizarán en las principales vías de la provincia, vía la costa, la cadena y la que conduce a la Suay. Restablecer la seguridad vial, asimismo trabajar de manera articulada para que en este feriado ustedes y sus familias puedan disfrutar de manera tranquila. La Policía Nacional ha dispuesto 8.245 uniformados en la zona 8. Control especialmente de motocicletas, de vehículos polarizados y sin placas, principalmente en los ejes viales y en lugares de mayor afluencia turística para dar tranquilidad. Hemos georreferenciado espacial y temporalmente los lugares principales donde se cometen los distintos delitos para evitar que estos eventos delictivos o violentos puedan suceder en las vías. Las Fuerzas Armadas reforzarán los operativos CAMEX. De control de armas, municiones y explosivos, realizando operaciones militares en el ámbito interno y hemos fortalecido también el control de los centros penitenciarios. Mientras que la Comisión de Tránsito del Ecuador activará a 1.400 agentes de tránsito para los respectivos controles. Retirando de circulación a todo vehículo que no porte las placas de identificación vehicular. Sancionaremos de acuerdo a la ley con el 30% del salario en el caso de los vehículos que no porten placas. Retiraremos las películas polarizadas y sancionaremos con el 10% del salario básico mensual y a su vez también controlaremos los conductores que conduzcan bajo los síntomas o alcohol o embriaguez. Además, se intensificarán las campañas de concienciación ciudadana en los 12 peajes de la provincia del Guayas para evitar accidentes de tránsito. Informó Rosalena Vázquez. Mucha atención porque la erupción del volcán La Cumbre, situado en Fernandina, la isla más joven de Galápagos, se mantiene con actividad moderada. Así lo señaló el monitoreo del Instituto Geofísico. Por la emisión de lava y posterior solidificación, el terreno de esta isla se ha incrementado en 8 hectáreas. La Cumbre, volcán ubicado en la isla Fernandina en las Islas Galápagos, entró en proceso de erupción en marzo de 2024. Durante los últimos 2 meses ha emanado flujos de lava que han incrementado en aproximadamente 8 hectáreas la zona territorial de la isla. Así lo informa Benjamín Bernard, vulcanólogo del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, institución encargada del monitoreo. Cada vez que hay una erupción,
que llega al límite costero en una de las islas de Galápagos, se crean nuevos abanicos de lava y nuevas terrazas, y entonces el territorio, digamos, de la isla va creciendo poco a poco. En esta ocasión, el territorio de Fernandina ya ha aumentado unos 8 hectáreas. El experto menciona que la emisión de este material, al igual que los gases producto del contacto con el agua, no representa riesgo para la población al ser una isla desierta, ni tampoco para la flora y fauna propia del archipiélago. No hay peligro para poblaciones. Con la entrada de la lava en el mar, hay la formación de gases tóxicos por el contacto entre la lava y el mar, y puede haber también pequeñas explosiones. Entonces, por eso hay una distancia de seguridad que mantener con los flujos que entran en el mar. A criterio del vulcanólogo, la actividad eruptiva ha emitido aproximadamente 50 millones de metros cúbicos de lava, lo que no implicaría que se genere un evento mayor. Ha emitido un volumen significativo de magma, pero puede quedar todavía una parte de este magma que puede salir en forma de lava. No les podría decir cuánto tiempo va a durar, pero todavía puede durar algunas semanas o incluso meses. El último informe emitido este 1 de mayo señala que entre el 25 y 30 de abril pasado hubo un incremento significativo en el ingreso del flujo de lava al mar. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y en lo que va del año, el ECU 911 ha recibido aproximadamente 1.400 llamadas por violencia intrafamiliar ocurridas en las provincias de Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua. Según un informe, el domingo es el día con más llamadas para atender estas alertas. Esto ocurrió en Ambato. En horas de la noche, una cámara de videovigilancia del ECU 911 captó el momento exacto donde un hombre le propicia una paliza a una mujer, la golpea con el casco, la somete en el suelo y le agarra el cabello. Como este caso, en lo que va del año, se han registrado 1.396 llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar, solo en las provincias de Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua. El ECU 911 realizó un informe de los 4 primeros meses del 2024 y las cifras son críticas. De hecho, recogieron que marzo, siendo el mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se registraron la mayor cantidad de llamadas en cuanto a estos casos. La violencia intrafamiliar puede suceder en pleno espacio público, como vimos en el video, o dentro del hogar. Un estudio determinó que estos casos se han incrementado los días domingos y es el día miércoles donde estos disminuyen a poco más de la mitad. Con estas cifras, la atención de emergencias es clave. Por ello, el ECU 911 recuerda que los canales como la línea 911 y el aplicativo móvil están a disposición de la ciudadanía. Salas operativas estaremos muy pendientes para atender los requerimientos que se reciban a través del 911, la APP para celulares y el sistema de videovigilancia. Para este feriado, por ejemplo, el ECU 911 tiene previsto activarse con toda su capacidad para atender los reportes ciudadanos. Nuestra atención será permanente y a escala nacional se contará con el contingente de 3.361 funcionarios. Más de 7.000 cámaras vigilarán los espacios públicos y los ejes viales. Además, contamos con equipos en el perfil costanero, dispositivos sonoros para difundir mensajes preventivos y videocámaras en las terminales terrestres y aéreas. En lo que va del año, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 ha enfrentado una creciente demanda de atención de emergencias a escala nacional, informó Mía Sabeli Carrera.